que nos va a compartir el día. Buenas tardes, hermanos. Iglesia Sublime Gracia Coayuca les da la bienvenida, hermanos. Una tarde calurosa pero rica. Y damos gloria al Señor, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí nuevamente. Vamos a dar inicio al tema, pero vamos a poner en las manos de Dios el tema de hoy. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que si estamos aquí es porque tú así lo has permitido, Señor, porque así lo has querido, Señor, y te alabamos, Señor. Gracias por tu misericordia, por esa gracia que has derramado en nosotros, Señor. Y queremos, Señor, el día de hoy no solo alabarte con nuestros labios, sino también escuchar tu palabra, Señor. Ser instruidos por ti, Señor. Habla tú, no nosotros, Señor, no el hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos dirija en el estudio del día de hoy, Señor. Sé tú el que tome control, Señor, y no nosotros. Gracias. Si hay algo que nos ocupa, que nos preocupa, lo hacemos a un lado y deseamos centrarnos, sintonizarnos en ti, Señor, en este momento, Señor. Gracias, Señor, y ponemos en tus manos a todos y cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y glorificamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Toma asiento. Hermanos, estamos estudiando la primera carta de Juan. El día de hoy, el tema será Cristo, nuestro defensor, y su sacrificio. Cristo, nuestro redentor, nuestro defensor, y su sacrificio. Y los textos que vamos a estudiar el día de hoy son los versículos 1 al 2 del capítulo 2. El día de hoy iniciamos este capítulo. Sin duda el Señor ya ha hablado a nuestras vidas en todo el capítulo anterior, ¿verdad? Y lo va a seguir haciendo, va a seguir instruyendo a su iglesia. Así es que si es posible, lee conmigo estos textos que vamos a estudiar. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2. Si lo tienes, me confirmas con un amén. Amén. Dice así la palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Hermanos, es interesante observar cómo Juan inicia en este versículo 1. Inicia con esta palabra, hijitos míos. Desde que empiezas a estudiar, empiezas a leer el versículo 1, te llama la atención esta palabra. Hijitos míos. Esta parte, hermanos, nos deja saber que Juan se dirigía a sus lectores con cierto término de afecto. Hermanos, si vemos a la Biblia NBI, la Nueva Versión Internacional, traduce esta parte así, mis queridos hijitos. También la versión lenguaje sencillo dice así, yo a ustedes los quiero como a hijos. Hermanos, sin duda vemos que Juan sentía un afecto especial por la iglesia. Juan amaba a los hermanos en la fe. Hermanos, y este amor y este afecto que Juan tenía por la iglesia era en un sentido, muchos opinan que era en un sentido paternal, pero también pastoral. Hermanos, estas expresiones las vemos con frecuencia en esta epístola.
Conforme vayamos estudiando esta epístola, nos daremos cuenta que con frecuencia encontraremos palabras como estas: mis amados. Hermanos, por lo que entendemos que Juan tenía cierta autoridad sobre la iglesia, pues expresaba su amor, pero también expresaba su preocupación por ella. Hermanos, recordemos que para el tiempo en el que Juan escribió esta carta, era ya un hombre avanzado de edad, por lo que, o por ende, esto le daba cierta autoridad como la facilidad de dirigirse tanto a padres como a jóvenes en términos de cariño y afecto. Es decir, hermanos, Juan amaba a la iglesia. Juan amaba a la iglesia. Ahí en el versículo 1, hermanos, continuamos leyendo el versículo 1 y dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y sigue despertando en nosotros interés cuando leemos estos versículos. Al leer estas palabras, hermanos, del apóstol Juan, nos lleva a recordar por un momento los últimos versículos del capítulo 1 de esta epístola, donde Juan está dando por hecho que el cristiano peca. Juan no está negando que el cristiano no peque. Juan lo da por hecho, hermanos. Inclusive nos menciona que aquel que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Lo acabamos de estudiar. Hermanos, así es que si hay alguien aquí que dice que no peca, está haciendo mentiroso a Dios. Y dice el texto, y la verdad no está en él. Eso es algo importante, hermano. Es algo que debemos estar conscientes. Juan no está negando. Dice que el cristiano peca. Hermanos, pero la pregunta es, ¿cómo peca el creyente? Eso es lo interesante. ¿Cómo peca el creyente, hermanos? ¿De qué manera se distingue el pecado del creyente y el pecado del no creyente? ¿Cómo se distingue, hermanos? Allí en el versículo 9 del capítulo 1 nos decía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, hermanos, el creyente genuino, cuando peca, no lo hace más de una manera habitual. Hermanos, ya no vive en esa práctica de su pecado. Y es más, ya no se deleita más en el pecado. Hermanos, pero ¿qué pasa o cuál es la diferencia con el no creyente o con el impío? Hermanos, este no solo peca, sino que vive practicando el pecado y aún va más allá. El impío se deleita en su pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, hermanos. El impío vive en su pecado, se deleita en su pecado y, hermanos, la palabra dice que su conciencia ha sido cauterizada. Hermanos, algunos sostienen que esto se refiere a la insensibilidad de una conciencia que ya no reconoce su culpabilidad cuando procede al mal. Hermanos, así como el tejido muerto que es incapaz de sentir algo. Es más, su conciencia ya está cauterizada. Se deleita en el pecado. Cuando el cristiano peca, es de una manera, vamos a llamarle puntual, es decir, ya no practica, ya no vive en esa práctica y no se deleita en ello. Esa es la diferencia, hermanos. Hermanos, Pablo escribe estas palabras: estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan está plenamente consciente, hermanos, de la debilidad humana. Sí, con ese sentido paternal, o ese sentido pastoral, hermanos, Juan escribe estas palabras con la intención, ¿saben de qué? De animar, de exhortar a la iglesia a vivir apartados para Dios, exhortando a la iglesia a vivir en santidad, a no practicar el pecado. Hermanos, el versículo 1 termina diciendo: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Dice, y
Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, Juan aquí añade la idea de que el creyente genuino, cuando peca, no solo se queda ahí. Sí, hermanos, es decir, no oculta su pecado. El creyente genuino sabe que no es correcto y esto lo lleva a confesar su pecado. Sabe que no tiene que quedarse ahí. Sabe que tiene que confesarlo. Y hermanos, aquí es donde Juan ofrece ciertas palabras de consuelo a la iglesia. Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Hermanos, aquí encontramos dos puntos esenciales. Dos puntos que sobresalen sobre las doctrinas de la gracia. Lo que es la justificación y la santificación. Hermanos, de una manera teológica, en estas son dos cosas distintas, pero ¿sabes qué? A la vez son inseparables. Son inseparables, hermanos. Es decir, si el apartarse para Dios o la santificación no comienza en una persona, hermano, eso puede dar pauta a creer que la justificación no ha sucedido en esa persona. Es decir, van conectadas. Van conectadas, hermanos. Una frase por ahí, por el mundo dice, ¿no? Y yo creo que ustedes se la han de saber. Dice, si camina como pato, si come como pato, si nada como pato, entonces es pato. ¿Sí? Hermanos, si alguien dice que es cristiano, pero vive como impío, piensa como impío y habla como un impío, es un... No ha sido justificado. Ya fue cambiar su naturaleza, ¿no? Hermanos, no puede, o el proceso de la santidad será la muestra o el fruto de haber sido justificado. ¿Sí? Hay un conecto. Hermanos, muchos han malinterpretado la Biblia al decir, bueno, si Dios es fiel, como dice la palabra, y es justo para perdonar nuestros pecados, y es fiel para limpiarnos de toda maldad, pues pequemos pues, ¿no? Pequemos pues para que la gracia abunde. Muchos han llegado a esa conclusión. Hermanos, solo un falso convertido en la iglesia, solo un falso convertido en la iglesia entiende la gracia como un permiso o como una licencia para pecar. Hermanos, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Cuando entiendes que la gracia de Dios en tu vida, hermano, cuando la entiendes, ella te lleva a humillarte ante el Creador y a vivir apartado para Él, sabiendo que no merecías esa gracia. Hermanos, y eso te va a llevar a apartarte para Él, para Dios. Abogado tenemos, dice el texto, ¿no? Es decir, hermanos, Cristo es nuestro defensor. Cristo es nuestro abogado. Muchos, a pesar, hermanos, de ya ser cristianos, siguen teniendo esa mentalidad de donde viene, ¿no? Una mentalidad muchas veces católica. Cuando saben que han hecho algo incorrecto y han pecado, normalmente empiezan con la autoflagelación. Es decir, hermanos, como si no tuvieran abogado, como si no tuvieran defensor, como si no tuvieran redentor, y se dicen a sí mismos, ¿qué haré para cubrir mi pecado? Ya sé, voy a hacer mucha actividad en la iglesia, ¿no? Y le dicen a Dios, Dios te prometo que te voy a servir, que voy a hacer muchas cosas, que voy a ir a predicar ahorita en adelante para que me perdones mis pecados. Mentalidad católica. Todavía no se desprenden de eso. Se autoflagelan. Es una práctica de esa religión tradicional, ¿no? Estarse
golpeando, ¿no? Para el perdón. Por mi culpa, dice, ¿no? No, hermanos, se nos olvida que abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí, hermanos? A Jesucristo el justo. Eso debemos recordar, hermanos. Si eres hijo de Dios, tienes que recordar esto. Abogado tienes. Hermanos, la palabra abogado se traduce como paracleto. Es decir, uno que acompaña, uno que es defensor, uno que es consejero, que es ayudador y que es consolador. Hermanos, Cristo es nuestro abogado. Él es tu defensor, es mi defensor, es nuestro consejero, nuestro ayudador y es nuestro consolador. Es Él, es Jesucristo. Hebreos 4:15, acompáñenme a leer esta versión, esta parte, hermanos. Vamos a leer ahí rápidamente, Hebreos 4:15. Vamos a leer esta porción. Dice así la escritura, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, sin pecado. Hermanos, Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras luchas y sin embargo, dice el texto, Él se compadece de nosotros. Hermanos, ahí en esa misma carta, en el capítulo 7, versículo 25 de Hebreos, vamos adelantito. Hebreos 7:25. Amén. Dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para ¿qué? Para interceder por ellos. Hermanos, este versículo nos dice que Él no solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro intercesor. Es nuestro intercesor, hermanos. En otras palabras, Cristo es quien cumplió, ojo hermanos, Cristo es quien cumplió la demanda de la ley en nuestro lugar. Cristo fue quien la cumplió, hermanos. Por cuanto Él es nuestro Salvador y Él es nuestro defensor. Él es quien nos representa, hermanos, ante ese corte celestial. Él es quien nos representa. No puedes presentarte sin Él como tu abogado y defensor. Allí en el capítulo 2, hermanos, avancemos de la primera carta de Juan. En el versículo 2 del capítulo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, Juan desarrolla en este versículo 2 y desarrolla dos ideas, desarrolla dos puntos primordiales. El primero es el sacrificio o propiciación de Cristo. Y el segundo es el alcance de su sacrificio. Hermanos, vamos a analizar estos dos puntos. Él es la propiciación y el alcance de su sacrificio. Aquí el versículo 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, hermanos. El término propiciación significa pacificación o satisfacción. ¿Sí, hermanos? Es decir, que la muerte de Cristo en la cruz satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Y por consiguiente pacificó su ira contra los pecados de los creyentes. Hermanos, Romanos 5:1, nos dice esto. Vamos a leerlo. Vamos a ver la carta a los Romanos. Capítulo 5, versículo 1. Este texto, hermanos, cuando yo lo leí por primera vez en
me quedé en shock, no podía creerlo. Este texto, hermanos, me hizo entender muchas cosas. Dice así, ¿me puede ver con la lectura, hermanos? 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hermano. Es decir, hermanos, la ira de Dios no está más sobre nosotros. No está más sobre nosotros, hermanos, y no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra de Cristo en la cruz. Por méritos, no méritos nuestros. Hermanos, allá en el tribunal terrenal, el papel del abogado como el del acusado, hermanos, será declararse inocentes, ¿no? No sé si alguna vez te ha tocado estar en algún juzgado, ahí en una declaración, ¿no? En el frente del juez. Hermanos, el papel tanto del abogado como del acusado será declararse inocentes. ¿Sí? El papel del abogado será encontrar el medio o fabricar el medio, ¿no? Por el cual su acusado sea declarado libre e inocente de X situación. Pero déjame decirte que en el reino las cosas son diferentes. ¿Sí, hermanos? En cambio, en el tribunal divino las cosas son muy diferentes. En ese tribunal el creyente sabe y acepta que es culpable. Dios lo sabe. Y el que acusa también lo sabe. Es culpable. ¿Sí, hermanos? Y sabe que el único que puede resolver ese dilema es Cristo. Es el único. Él es nuestro abogado e intercesor. Es más que eso, hermanos. Él es quien se pone en lugar de su defendido. Y esa es la propiciación. Él pagó nuestra deuda. Él fue un sacrificio sustituto. Hermanos. Hermanos, recordemos esto cada vez que compartamos el Evangelio. Eso es algo importante. Recuerda esto cada vez que compartas el Evangelio. Nosotros no le ofrecemos a las personas un sistema de autorredención. Como el día de hoy en muchos lugares se habla de eso, hermanos. Nosotros les proclamamos a un Redentor. Y este es Cristo. Y hermanos, el mensaje no es ven a la iglesia y trata de ser mejor persona. El mensaje no es pórtate bien, ¿no? Ya no golpes a tu esposa, no maltrates a tus hijos. No, hermanos, eso es una autorredención. Y eso es moralismo. Si solo nos quedamos ahí. Solo es moralismo, hermanos. Pues solo se quedan muchos ahí y esto lo enseñan el resto, o todas las religiones. El mormonismo, el testigo de Jehová, el católico y el que le guste sumar. Dicen, ¿te quieres ir al cielo? Pórtate bien. Pórtate bien. ¿O no es así? Moralismo. No, hermanos, nosotros no damos ese mensaje de autorredención. Nosotros proclamamos a un Redentor. A un Redentor. Y ese es Cristo, hermanos. El solo querer llevar una vida moralista puede ser una trampa, ¿eh? Puede ser una trampa. Hay gente allá afuera que no es cristiana y tiene una vida moral muy. ¿O no te ha tocado? En el centro se te cae la cartera, se te caen 50 pesos y dicen, mire, se le cae. Oh, gracias. Permíteme tomar una foto y sacarla en el Face. Una persona muy honesta, no me la tomes. ¿Por qué? Porque la persona con la que vengo no es mi esposa. ¿Eh? ¿No? Pero dice, pero yo soy muy honesta. 150 pesitos. ¿Acaso no pasa eso?
Hermanos, el solo querer llevar una vida moralista es una trampa. Muchos creen que solo con comportarse bien, o solo ser correcto es suficiente. ¿Sí? Creen que no necesitan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y que es suficiente con que ellos se esfuercen. Y creer que eso les llevará al cielo. Porque así piensa el impío, así piensa el mundo allá afuera. Tú le predicas a Cristo y dicen, yo no creo que es necesario ir a la reunión y confiar en... Miren, mejor vayan con la vecina, es así bien chismosa. Yo ni salgo de casa, ¿o no? El ser humano cree que con sus propios esfuerzos, cree que teniendo solo una vida moralista, los hermanos no quieren venir a Cristo en arrepentimiento y fe. La palabra dice que prefieren las tinieblas que la luz. Los hermanos no quieren ser expuestos a la luz. Hermanos, creen que con su esfuerzo esto los llevará al cielo, cuando claramente la Escritura dice, arrepentidos, convertidos. Una de las primeras palabras que salieron de los labios de Cristo cuando empezaba su ministerio. Arrepentidos. No dijo, pórtense bien. O no dijo, vengo aquí a darles prosperidad. O vengo aquí a cambiar tu... No. Dijo, arrepiéntete. Arrepiéntete y conviértete. La Escritura también dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y su nombre es Cristo. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Bueno, nosotros proclamamos a un Redentor. Proclamamos a un Redentor, hermanos. Nuestra esperanza está en alguien, no en algo. En alguien. Y ese es el Hijo de Dios. Ese es Cristo, nuestro abogado, nuestro defensor. Al mencionar Juan la propiciación, hermano, Juan tiene aquí la idea del propiciatorio, del lugar donde se hacía la expiación, ahí donde se derramaba la sangre de un inocente. Y debajo del propiciatorio había tanto la vara de Aarón, ¿no?, como la ley. Hermanos, pues esa ley, es esa ley que el hombre no puede cumplir, hermanos. ¿Sí? Esa ley la que el hombre no puede cumplir, de la cual es declarado culpable. Hermanos, a menos que un Dios eterno, un Dios soberano decidiera salvarnos. Por eso Jesús no se presenta como una ofrenda. Jesús se presenta como la ofrenda. La ofrenda. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es la ofrenda. Hermanos, el propiciatorio, Él es la propiciación, hermanos. Cuando el creyente genuino sabe y acepta que es culpable y peca, hermanos, entiende que puede mirar a Cristo. Entiende que debe mirar a Cristo. Hermanos, abogado tenemos. Abogado tenemos. Ahí en la parte final del versículo 2, acompáñame a leer esta parte, hermano. Dice desde el inicio, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, en esta parte final, Juan tiene en mente que esta redención no solo por nuestros pecados, refiriéndose a Él y a sus lectores, hermanos, sino por los de todo el mundo. Pero hermanos, vamos a entender un poco este punto.
esta afirmación, sino por los de todo el mundo. Realmente, hermanos, no valida la postura del conocido como el universalismo, o la postura de una expiación ilimitada. Sí, hermanos, porque si fuese así, entonces todo el mundo debería ser salvo, todo el mundo debería venir a Cristo, todo el mundo. Pero vemos que no todo, no todo. La palabra dice que han preferido las tinieblas que la luz, que no quieren y no pueden venir a Cristo. Si fuera por todo el mundo realmente, entonces todos tendrían que venir, pero no es así. La frase, hermanos, de todo el mundo es más bien una expresión que se refiere a la humanidad a lo largo de la tierra. Podemos decir que es una expresión hebraica, es una expresión, hermanos, y no se refiere necesariamente a todas las personas en general. Hermanos, Jesús murió, es decir, no solo por el judío creyente en él, sino también por todo un pueblo que ha sido predestinado, un pueblo que ha sido elegido soberanamente por él y que se encuentra esparcido por ese pueblo, hermano. Así es que, hermanos, siempre recordemos, Cristo es nuestro defensor. Él es nuestro abogado. Hermanos, el llamado de Dios para ti y para mí, en estos versículos que hemos examinado el día de hoy, es que vivamos para la gloria de Dios. Es que vivamos apartados para Él, que vivamos en luz y no en tinieblas. Esa es la exhortación que está haciendo Juan. Hermanos, pero hacemos esta pregunta, ¿pero qué pasa cuando el creyente peca? Hermanos, el creyente genuino, cuando peca, como lo habíamos mencionado hace un momento, no solo se queda ahí, no oculta su pecado. El creyente genuino recuerda el Evangelio y se abraza de él. Se abraza de él. Se toma de él con fuerza. Recuerda el Evangelio. Sí, hermanos, abogado tenemos. Y esperanza tenemos. Abraza esa esperanza, hermano. Él es nuestro paracleto. Él es nuestro mediador. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro consolador. Él es nuestro salvador. En Él. Hermanos, no mires más a tu pecado. Mira a Cristo. Mira a Cristo. No desvíes tu mirada de Cristo. Es muy fácil de repente desviar la mirada. No. Mira a Cristo. Él apaciguó la ira de Dios que estaba sobre ti y sobre mí. Él la recibió ahí en la cruz. Él pagó lo que tú y yo debíamos haber pagado. Perdón. Y ahora en Él tenemos paz para con Dios. La palabra dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Y esa era tu situación, esa era mi situación. Allá afuera se dice, no, todo el mundo es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. La palabra es clara, no todos. La ira está sobre ellos, como estaba sobre ti y sobre mí. Pero en Él tenemos paz para con Dios, hermano. Y es algo que nos debería llevar a glorificar a Dios cada día. Pero se nos olvida. Y a veces andamos cabizbajos, ¿no? Como si no tuviéramos un redentor, como si no tuviéramos un defensor. Y creemos a veces que luchamos contra el mundo solo. Ya me cansé. No sé si las decisiones que estoy tomando son correctas. No sé qué va a pasar conmigo. No,
Mira a Cristo, no desvíes tu mirada de Él. Hermanos, el deseo de Juan es que el Evangelio se afirme en nuestros corazones. Y ese era el deseo de Juan a sus lectores en su tiempo. Que Cristo se afirme, que recordaran quién ya moraba en ellos. Y es el Espíritu de Cristo. Es Cristo. Hermanos, no está solo. Cristo es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, esta tarde, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, aceptamos que muchas veces caminamos una vida cristiana apática. A veces pensamos que caminamos solos. Señor, somos olvidadizos rápidamente. Pero tu palabra nos recuerda que tú eres nuestro defensor, Señor. Que tú eres nuestro intercesor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Que seas tú quien dirija nuestros pasos, Señor. Quien haga derechas nuestras sendas, Señor. Dice tu palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos tomado decisiones solo en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, pero muchas veces no tomamos en cuenta tu consejo, no tomamos en cuenta tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. Es ella, Señor, es tu palabra, Señor. Es ella a quien hemos de hacer caso, a quien hemos de acudir, Señor. Gracias, Señor, porque sin ella, que nos has dado la palabra, porque sin ella estaríamos totalmente a la deriva, Señor. Como esas olas que van y vienen y se golpean. Viviríamos así, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia inmerecida en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Como tu palabra dice que en ella tenemos paz para con Dios, Señor. En la obra de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar en fe y a caminar con sabiduría en un mundo que está lleno de tantas tinieblas, lleno de consejos de sabiduría humana, de corrientes de pensamiento, de ideologías nuevas. Señor, enséñanos a caminar con sabiduría en medio de todo esto, Señor, para que podamos proclamar a Cristo como el Salvador, Señor, para que siempre proclamemos un Redentor y no solo un mensaje de autorredención, Señor. No solo un mensaje de una vida moral, sino entender que hemos de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor, y reconocer que solo en Él hay salvación. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a nuestras hermanas, Señor, de esta congregación, Padre, y que cada palabra que es expuesta no solo quede en nuestra mente o en nuestra cabeza, sino baje al corazón, Señor, y dé fruto a su tiempo, Señor. Que nuestro corazón sea esa tierra fértil, Señor, que a su tiempo tú darás ese crecimiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has cuidado de nosotros, Señor. Hasta el día de hoy nos has bendecido con el pan necesario, Señor, con el pan de cada día, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y queremos glorificarte no solamente con nuestros labios, sino en la manera en que caminamos allá afuera. Que la gente que no te conoce, aquel que vive dándole gusto al pecado,
deleitándose en el pecado, que pueda haber en nosotros el carácter de Cristo y que ellos digan, yo quiero de eso que tú tienes. Y que vengan a tus pies, Señor. Sabemos que hay pueblo tuyo allá afuera. Hay pueblo tuyo allá afuera, Señor. Y el mandato es ir y predicar el Evangelio. Señor, permítenos hacerlo, Señor. Permítenos seguirlo haciendo y predicar tu palabra, Señor. No solamente de labios, sino con nuestra vida. En nuestro caminar, en nuestro trabajo, en casa, en la oficina, en el campo, donde quiera que estemos, Señor. Que las palabras que salgan de nuestros labios sean palabras de bendición. Que podamos ser esa sal de la tierra, Señor. Luz en las tinieblas. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano.